Hola, hola. No sé si hay alguien, si no hay alguien, si esto está transmitiendo ya. Diría sí. Vamos a ver si va todo bien. Vamos a ver si va todo bien. Hola, la cocina de Sanji, ¿qué tal? Irme diciendo si se escucha, si se ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, muchas gracias por seguirme. Espera, espera, que no sé cómo lo voy a poner alerta, pero era ceno, o algo así. Gracias por seguirme. A varios directos a la vez se te escucha. Sí, tus vacaciones están siendo un poco así, ¿eh? Estás ahí. Son vacaciones, pero estás ahí que no paras. Me escuchan varios directos a la vez. El volumen de todas partes. En teoría solo me debería ir a mí. En teoría. Se entrecorta un poco la voz. Ok. Vamos a ver si podemos toquetear un poco el wifi para que eso no pase. A ver que no haya problemas de conexión. Que no haya problemas de conexión. Bueno, aparte de estar por ahí la cocina de Sanji de moderador. ¿Qué tal todo? ¿Tus vacaciones bien? Ah, mira, aquí aparece. Zenobiteofsek, muchísimas gracias por seguirme. Perdón si no lo he dicho bien tu nick, ¿eh? Que yo es que soy malísima para los nombres. No me lo tengáis en cuenta. Vosotros decirme si va viendo bien, se va escuchando bien, si no, pues cierro por aquí si es necesario alguna cosa. No tengo mucha abierta, que ya yo no aguanta mucho la presión. Es un chico delicado y especial. Pero bueno, confío en que se esté escuchando poco a poco bien. Y voilà. Mis vacaciones con paleonoticia por día. Llevo 3 días de vacaciones y en estos 3 días ha habido una paleonoticia nueva por día. Calcula que la vuelta será un directo de 2 horas de noticias a este paso. Se escucha regulero. Vale, ok. Vamos a ver si se puede corregir lo del escuchar regulero. Vamos a ver.
Hola, los archivos de Arkham. Y, David. Mm, mm, mm. A ver. Parece que ahora tu voz va un pelín mejor. Hay como tramos en los que se oye bien y otros mal. Vale. Es que estoy toqueteando el sonido, a ver si va a ser por eso. No os asustéis. No os asustéis. Que todo puede... Vamos a ver si así se va escuchando mejor. Vamos a ir. Un día de estos me voy a coger un micro como los cantantes. Me van uno abajo. Micro también. A ver si termino de y lo podemos usar mejor en los directos. Hola, Gambrinus. Oliwi de kiwi, como dices tú. No, que tengo. Sí, el problema es que cada vez que he puesto el micro ha sido un poco desastre. Tengo que terminar de configurar cositas y demás. Pon un gol y te lo llenamos. No. Para eso ya tengo mecenas que me tienen que ayudar. Voy a probar a abrir la puerta un momento a ver si funciona mejor. Que a veces esas conexiones de wifi son un poco especiales. Vamos a ver. Chanchi te lo llena. Tú como mecenas ya aportas. Ya no tienes que hacer nada más. Interferencias, wifi, cable... Sí, por eso estoy terminando de ver si es factible. Las cosas deberían de ser como fantasmas que atravesaran paredes y demás. Decidme si ahora se escucha mejor y se ve mejor y hay menos entrecortamiento y demás. ¿Se sigue escuchando entrecortado o ya parece que hemos solucionado problemas? Que como he estado aquí tocando cosas, no sé si hemos mejorado la cosa o no.
me va a volver hacker. Bueno, hacker tampoco, pero me estoy volviendo una experta en toquetear cositas de mucho cuidado. De momento parece que va bien. Era el audio y vídeo a la vez. O sea, Gambri dice que no lo termina de ver muy allá, pero que puede que sea no tú tranquilo. El mío también es un poco viejuno. Viejuncillo. Y tú, Chanchi, dices que bien, todo bien, parece que ya va bien, ya ha pillado sintonía. A ver, a mí, en teoría, todos los indicadores me dicen que ahora ya parece que bien, ¿no? Que todo verde, todo guay, todo bien. Pero yo por si acaso lo confirmo con vosotros, que a fin de cuentas sois los que lo estáis viendo y los que lo escucháis a fin de cuentas, así que necesito vuestra verificación, porque yo de las tecnologías me fío lo justo y lo necesario. Fíjate, son tus amigas. ¡No! Bueno, relativamente. Que trabajo todo el día con ellas. Ya bastante tengo. Mucho ánimo, Gambri, a terminar tu examen. Bueno, sabéis que mientras yo no funcione muy allá, pues si queréis iros a ver a tu psicóloga de cabecera, que todavía creo que está en directo, está hablando ahí de la soledad, que es un tema muy importante de ello. Escucha ya bien y que tenemos bien, ¿ok? Y mandémosle todos ánimo a Gambri, por favor, para su examen. Sí, sigue en directo aún, perfecto. Bueno, pues eso, que podéis ir a ver a tu psicóloga de cabecera. También tenéis aquí a la cocina de Sanji, que aunque esta semana está de vacaciones, está haciendo paleocharlas, utilizando un poco el conocimiento de Pacozoico y sus propias búsquedas y curiosidades, además de que colabora con Gamma Raptor y otros divulgadores muy chulos, así que también os recomiendo que vayáis a ver su canal de vez en cuando. Y luego tenéis los archivos de Arkham y Hidden Evolution 93, que os llevan juegos y diversión, que también es muy necesario para pasárnoslo bien y para disfrutar tanto con nosotros solos como con amigos, que siempre es mucho mejor, mucho más divertido. Ya he hecho, yo creo, todo el spam del mundo. Os digo, spam mío propio. En Patreon, si os hacéis mecenas este mes, tendréis la exclusiva que ya tienen los mecenas, que son Chanchi y Hidden, que es básicamente que ellos saben una información que ahora mismo no saben, estoy trabajando, y yo también estoy una información para publicar muy chulo, muy hacer, bueno, ya tengo los próximos del blogger, ¿vale? Recordar que nos queda hablar de la ciencia que es geología y la ciencia que es matemáticas. Y bueno, de momento he preparado el blog de geología, ahora me quedaría el de matemáticas. ¿Cómo lo vais a elegir vosotros cuál va primero? Pues yo preparo los dos y luego ya vosotros decís cuál va primero y punto. Y ya está, y no hay mucho más que contar, así sin hacer mucho spoiler. Estoy muy activa, aunque no lo parezca y aunque no esté mucho por redes sociales, pero estoy haciendo otras cosas importantes también y de divulgación. Así que sin más dilación, ya os diré más cositas, pero vamos a leer a Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia, amigos. Este es el padre de toda la neurociencia del mundo. O sea, imaginaos, este es mi ídolo, vaya. ¿Es este tu ídolo? Sí, Santiago Ramón y Cajal sí. Os digo, el libro no es muy largo, ¿vale? Como veis es finito, chiquitito. Pero tiene literalmente, según he estado estudiando, aunque no me lo he leído porque me lo leo aquí en primicia con vosotros, tiene literalmente 16 capítulos y 4 apéndices, ¿vale? 4 apéndices y 16 capítulos que hablan de toda la vida de Santiago Ramón y Cajal. Los 4 o 5 primeros capítulos son un poco como de su infancia y su niñez,
Luego está un poco su etapa más adulta, luego ya la etapa más madura y la última etapa ya de su vida cuando era más ancianito. Entonces mi idea es intentar leeros, si soy capaz, a ver si puede ser, entre unos 4 capítulos por cada vez. ¿Vale? Eso implica pues unos 6 directos según estimado yo, porque el último lo vamos a leer los apéndices y la cronología que nos explica todo el contexto de la vida de Cajal, ¿vale? Es básicamente lo que viene en el libro. También me he dado cuenta de que hay partes, están especificadas por Cajal, ¿vale? Están dichas por él, son palabras suyas y están en cursiva. Como yo lo voy a estar leyendo, os indicaré que esas frases en concreto son de Cajal, porque si no, yo sé que son de Cajal, pero vosotros no, porque vosotros no estáis viendo el libro. Entonces es importante. Y poquito más. ¿Qué más? Pues eso, yo creo que me organizaré como en unos 6 directos. Espero no distanciaros mucho. Y ya está. Si me decís que todo funciona bien y todo va bien, empezamos en breve a leer. Y también os digo, cada vez que lea un capítulo, intentaré parar y mirar el chat para ver si tenéis dudas, si se ha cortado cualquier cosa, cualquier problema, porque no puedo tener los ojos en todos lados porque no soy un camaleón todavía. No me he desarrollado tanto para llegar a eso. Hola, Hidden Evolution 93. Muy buenas. Aquí mi otra mecenas, por supuesto. Y moderador, por cierto. También le tengo pluriempleado. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ya que me alegro. Perfecto. Pues bueno, yo os digo el libro que es porque me encontré en Twitter una persona que comentaba que él había visto este vídeo este libro o que lo tenía. Es un libro que, como os digo, es de la biografía de Santiago Ramón y Cajal. Es Biblioteca Histórica de Grandes Personajes, ¿vale? Se llama así el libro. Es Santiago Ramón y Cajal, tal cual, el nombre del científico, y es de las ediciones Urbion de Hispamérica. Este libro, según he cotillado, esto es lo malo de trabajar en una editorial de libros, que luego te obsesionas y empiezas a mirar cuándo se ha editado el libro y cuándo no. Esto me he dado cuenta que lo hago desde que trabajo en donde estoy trabajando. Pero bueno, no pasa nada, es bonito, está bien. Bueno, pues la cosa es que la edición, aunque es de este sitio, es una edición exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Concretamente está hecha como la primera edición en diciembre de 1983, o sea que esto tiene unos añitos. Y bueno, pues eso, pues que lo sepáis. Aquí tenemos una fotito de Cajal, que por cierto, os he buscado una foto de Santiago Ramón y Cajal, porque aunque en el libro hay una, en lo que sería el inicio, antes de empezar con todo el texto, me he molestado en buscar una para que vosotros la veáis y conozcáis quién es Cajal. Y a ver si lo puedo poner bien. Aquí estamos. Aquí tenéis a Cajal, que le vamos a tener ahí. ¡Pum! Ahí. A ver si sale bien. Aquí está Cajal, ¿vale? Y os lo dejo aquí porque así mientras hablamos de él que esté él en pantalla, porque si no, pues es un poco decepcionante, no vais a tener solo mi logo. Por favor. Lo dicho, comienzo lectura, ¿vale? Si veis que voy muy rápido, que no se entiende, que se corta mucho, lo que sea, por favor, saltar por el chat, que paro y lo vemos cómo lo podemos gestionar, ¿vale? Importante también si vocalizo suficiente o no para que lo podáis entender todos correctamente. Empezamos por la introducción que hicieron los autores del libro, que literalmente es pues lo que os voy a leer. Introducción. Cuando haya llegado al final, el lector coincidirá con nosotros en que la de Santiago Ramón y Cajal es una vida ejemplar en todos los sentidos. Es Cajal, ante todo y sobre todo, un ejemplar de conducta humana que alcanza las máximas cotas de plenitud al servicio de la comunidad. Todo ello sin estridencias, sin gestos, sin alardes, sin responsabilizar a nadie de las propias limitaciones ni de las ajenas deficiencias, y sin tener tampoco que agradecer a nadie especiales apoyos o facilidades. Su trayectoria humana y científica es, sin embargo,
una crítica silenciosa al conformismo en las actitudes frente a la vida y en los comportamientos frente a la sociedad. Impresiona la naturalidad con que, sin montajes artificiales y sin campañas de imagen, se ganó un puesto de relieve universal en el campo de la ciencia. Si algo hay que destacar por encima de todo en la vida de Cajal, es su valor testimonial, su permanente magisterio dentro y fuera de la cátedra, por la forma con que se desenvuelve en lo cotidiano y por la sinceridad con que, desde la altura de sus años y de su experiencia, reflexiona en torno a la imprescindible concienciación de las generaciones nuevas, a fin de incorporarse a impulsar hacia adelante el tren del progreso, entendido como contribución al bienestar de la humanidad disfrutado civilizadamente. La vida y la obra de Cajal constituyen además un reto al individuo y a la sociedad, ciudadanos y poderes públicos. Al individuo para que, como suele decirse, se realice poniendo a contribución sus facultades y sus aspiraciones legítimas, y a la sociedad para que, como exigencia mínima, no obstaculice hasta la frustración el desarrollo normal de la persona. No se puede pedir menos, ni él pidió más. Allá los otros con sus responsabilidades. Y esta es la introducción que te hacen los autores al libro. ¿Te entendemos bien? Perfecto. Ha dado una suscripción de regalo a la cocina de Sánchez. Gambi, que todavía no se puede hacer. Ya estamos hackeando. Leche. De verdad, ¿eh? Bueno, eso es que se me escucha bien porque si Gambri está hackeando es que todo va bien. Tú hackea para el sonido, Gambri. Hackea por ahí. Bueno. Vamos a seguir con el capítulo 1, ¿vale? Os leo el título del capítulo 1 que dice: Espaldarazo internacional a un investigador paciente. En los primeros días de octubre de 1889 se reunió en la Universidad de Berlín el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. El alemán era entonces el idioma de la ciencia. Pequeño inciso. Para aquellos que no lo sepáis, el idioma actual de la ciencia es el inglés. El English, Pit English. Pero en esta época, a finales del siglo XIX, el idioma por excelencia de la ciencia era el alemán porque estaba muy en auge en toda Alemania y en toda la zona más europea la ciencia, y por tanto pues era donde más se expandía y más se hacía. Entonces el idioma era el alemán, como cuestión así curiosa. Prosigo. Los científicos reunidos miraban con curiosidad y extrañeza a un nuevo miembro de la sociedad llamado Ramón y Cajal. Era la primera vez que conocían a un español entregado a la ciencia por decisión propia. Llegado el momento, el investigador español abrió una maleta y puso sobre las largas mesas del laboratorio de la Universidad Berlinesa unas espléndidas preparaciones micrográficas. Pidió varios microscopios y mostró distintos cortes. En un francés nasal y casi macarrónico, fue explicando el significado de aquellas imágenes. Franceses e italianos desconfiaban. Los alemanes se negaban a creer lo que veían. Por fin, Albert Kolliker, considerado el mejor conocedor de la estructura microscópica de los tejidos animales, puso su mano sobre el hombro del científico español y dijo: «Yo me encargo de que su descubrimiento sea conocido en toda Alemania». En el Congreso de Berlín, en este que acabamos de mencionar, Ramón y Cajal marcó el comienzo de una nueva era de la anatomía microscópica cerebral y el estudio de las enfermedades nerviosas y mentales. El futuro premio Nobel demostró ante los científicos más importantes del mundo que la neurona es el elemento constitutivo del tejido nervioso. Atrás quedaban muchos años de trabajo en solitario. La peculiaridad de un investigador. Ramón y Cajal fue, ante todo, una gran personalidad impulsada por la fuerza de un destino que tardó en revelar su secreto. ¿Pudo acaso alguien adivinar que en el muchacho de Ayerbe se escondía un investigador, un pensador, un literato y un artista? En nuestro personaje, el destino acabó manifestándose como un espejo en el que se refleja una fe ciega y su poder. Antes de inclinarse sobre el microscopio con el ánimo de realizar una gran obra, Cajal recorrió un largo camino de aprendizajes e iniciaciones en el que una multiplicidad de dones poco comunes intercambiaron todas sus posibilidades con una increíble riqueza de experiencias para dar como fruto final el científico más grande que ha tenido nuestro país. Si el genio es la máxima expresión conocida de la individualidad,
No cabe duda de que nuestro héroe fue un individualista auténtico en una España dominada por la mediocridad. Cajal no hizo una carrera científica al estilo moderno, estudios, especialización en el extranjero, un trabajo en equipo, becas, etc. Fue la vida misma la que le convirtió en investigador. Esta epopeya se desarrolló íntegramente en un país duro, sórdido y atrasado culturalmente en el que la lucha por la supervivencia es el feroz juego nacional. Sin embargo, nuestro héroe no perdió nunca el poder de realizar sus sueños y con el tiempo se convertiría en un pionero de la ciencia moderna. Vivió una aventura que abarca un trecho de evolución humana que daría para cubrir varias vidas. Su cualidad visionaria de hombre de las montañas y su insaciable curiosidad de experimentador le impulsaron a aprender directamente de la realidad. Llegó a ser un maestro, pero nunca fue discípulo de nadie. Lo que él quería saber, nadie se lo podía enseñar porque a nadie le interesaba. De esta forma asimiló todo y lo de todos. Luchador nato, supo vencerse a sí mismo antes de enfrentarse a los demás y nunca se echó atrás ante ningún desafío porque sabía que sus compatriotas aceptarían complacidos la debilidad y el fracaso, pero no valoraban la modestia. Y si importante era vencer en el combate, no menos natural era, en Santiago, conceder a la victoria la alegría del juego. Su risa salvaje de soñador ingenuo lo demostraba. Toda la infancia y juventud de Cajal están marcados por una curiosa relación dialéctica con su padre. Según palabras de Cajal, para los efectos del premio, existirá siempre entre el cirujano y el médico la misma relación que entre el diplomático y el caudillo. Quien persuadiendo triunfa, granjea opinión no libre de envidia. Quien triunfa combatiendo, tiraniza hasta la envidia misma. Tras este corre desalada la gloria, y aquel duele perseguirla sin alcanzarla. Triste verdad es que el hombre solo se humilla ante la gloria roja. Un poco de sangre realza el esplendor del éxito, marcándolo con el cuño de la popularidad. Estas son palabras de Cajal, este párrafo que os he leído. Así era como veía la vida don Justo Ramón. Él mismo era un ejemplo palpitante de esta filosofía brutal y escéptica. No estaba dispuesto a ocultar a su hijo la crudeza de los hechos, pero Cajal supo ver detrás de esta actitud una voluntad de dominio que tenía su padre hacia él y convirtió a su padre en un rival honesto de quien tenía mucho que aprender. Observó fríamente sus reacciones, escudriñó sus movimientos y pronto calibró hasta dónde podía llegar. Flexibilizó la fuerza bruta de su progenitor con la astucia, la sensibilidad artística y la fantasía. En esa fragua campesina moldeó un poder casi hipnótico para convencer y convertir lo fanático en real, la novela en representación viva, la aventura en los dictados de la imaginación. Cajal heredó de su padre su fe en el trabajo, la religión de la voluntad soberana y la convicción de que con esfuerzo perseverante se pueden suplir las deficiencias de la naturaleza. Cajal fue un hombre de acción que encontró en la naturaleza y la soledad su refugio y su fuente de conocimiento. Primero contempló maravillado las manifestaciones naturales, luego intentó comprenderlas y comprenderse también a sí mismo, pero no podía conocer si no tocaba, veía o experimentaba. Toda su obra es fruto de ese conocimiento directo de las cosas. En su forma de ver el mundo entraba la complejidad de la emoción y los sentimientos, algo que su padre no podía disfrutar. Cajal pudo demostrarle que la sensibilidad artística percibe más sutilmente que cualquier instrumento científico de precisión, y la imaginación disciplinada condujo a nuestro héroe hasta su verdad, esta que conocemos hoy como la neurociencia. Dice Cajal: la naturaleza nos es hostil porque no la reconocemos. Sus crueldades constituyen venganza por nuestra indiferencia. Auscultar sus más íntimas palpitaciones con curiosidad fervorosa y es descifrar sus secretos, transformar la madrastra iracunda en la más tierna de las madres. Nuestro personaje creyó siempre en lo que el doctor Salillas llamó su isla, porque al principio solo parecía una utopía, pero el navegante sabía que todas las maravillas de la civilización han sido alguna vez puras fantasías de soñadores, o para decirlo más científicamente, meras hipótesis. La isla acabó apareciendo en la lejanía, era el cerebro humano, ese espacio interior donde conviven cielo e infierno, telar embrujado, como dijo Sherrington, donde millones de lanzaderas veloces tejen el dibujo que se deshace a la vez. Y hasta aquí el primer capítulo. Hasta aquí era el primer capítulo del libro.
Las cocinas no hablan, pero es verdad que aquí no hay suscripciones todavía. Eso sí, me ha seguido antes una persona que ya le he agradecido que me haya seguido porque, oye, un seguidor más. Muchas thank you. ¿Os ha gustado el capítulo? ¿Veis? Esto es un poco como así, como pum, ala, aquí tienes a Cajal. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, 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 ¿qué está pasando? Se me va la cámara. ¿Por qué se me va la cámara? Vale, vamos a hacer una cosa. Oh, Dios mío, que se me ha ido el wifi. Oh my god. What's happened here? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el wifi? Menos mal que hemos llegado al capítulo 1. A ver. Se murió. Se murió, se murió. No sé por qué murió. ¿Me estáis escuchando? Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Me estáis oyendo cantar, que estoy haciendo el mongolo, que también es muy bonito. A ver un segundo. Parece que ya la cámara me vuelve. A ver, tampoco necesitáis verme per se, pero... O sea, el directo sigue, pero sin cámara. Vale, un momentito. Cuestiones técnicas. What's happening here? Bueno, pues nada, es que el directo ha decidido que soy muy fea y que no hace falta que me estéis viendo como leo de mal. Muy bien, pues correcto, no hay problema. Vamos a ver si me hace caso con esto. Así, pruebas sutiles. A ver si... Es parte